Mucha gente piensa que las finanzas modernas nacieron en Wall Street o quizá en Londres, pero ¿y si les dijera que su ADN, su lógica fundamental, se escribió hace 5 milenios en las llanuras de Mesopotamia? Vamos a ver cómo fue posible. Ojo, no vamos a hablar de la invención de la bolsa ni nada por el estilo. Esto es algo mucho más fundamental. Se trata de cómo se crearon las herramientas mentales y de gestión que, de hecho, hacen posible cualquier economía compleja. Lo que nació allí, en las antiguas ciudades de Mesopotamia, fue ni más ni menos la lógica de la racionalidad económica que usamos hoy. Y para entenderlo, lo que vamos a hacer es descifrar una especie de código oculto que se encuentra en esas tablillas de arcilla. En concreto son 4 innovaciones, 4 ideas clave que pusieron los cimientos de todo nuestro sistema financiero. Son estos 4 pilares. A ver, el registro permanente, el contrato formalizado, una institución central y, finalmente, un estándar universal. Cada uno de ellos por sí solo fue un salto conceptual enorme. Y lo más increíble es que siguen siendo cruciales para que nuestra economía funcione hoy. Empecemos por el primero, por el origen de todo. Bien, pues el primer pilar, y puede que sea el más revolucionario de todos, no tiene que ver con el dinero, como podríamos pensar. No, tiene que ver con la información, con la idea del registro permanente. Es curioso porque la escritura cuneiforme que apareció sobre el 3200 a.C. no se inventó para escribir poemas o grandes historias, nació por una necesidad puramente práctica, como una tecnología de gestión. Pensemos que ciudades como Uruk estaban creciendo muchísimo y ya era imposible llevar de memoria las cuentas de la producción, el almacenaje, todo. Así que, en realidad, los primeros libros de la historia fueron libros de contabilidad. Y aquí está la clave de todo. Al grabar una deuda, una obligación en una tablilla de arcilla y luego cocerla, los sumerios consiguieron algo increíble. Transformaron una simple promesa verbal que depende de la memoria y la confianza personal en un registro objetivo, que se puede verificar y que además es permanente. Es lo que se conoce como la despersonalización de la deuda. Y esto es fundamental, porque significaba que esa deuda ya podía existir por sí misma, sin depender de las personas que la acordaron. Básicamente, la condición indispensable para que luego pudieran existir cosas como los bonos o las acciones. Y la analogía con nuestra época es que es perfecta. Piensen en una blockchain hoy, que crea un registro digital inmutable. Pues bien, cocer una tablilla de arcilla hacía exactamente lo mismo. Creaba un registro físico que no se podía falsificar. Era, en esencia, una tecnología para generar confianza. Sentó las bases de la transparencia y de la rendición de cuentas. Vale, ya tenemos el registro. Y una vez que tienes esa capacidad de registrar las cosas de forma fiable, puedes pasar al siguiente nivel de sofisticación. Y ese es el segundo pilar, el contrato formalizado. Y, por supuesto, el concepto del interés. Una cosa que llama mucho la atención es que los sumerios no dejaban los tipos de interés al azar, ni a la negociación de cada momento, para nada. Tenían un sistema de crédito ya muy formalizado que se basaba en 2 productos clave. Por un lado, la cebada, para las operaciones del día a día, y por otro, la plata, que era el estándar de valor para el comercio a gran escala. Y lo importante es que cada uno tenía su propio tipo de interés anual, que estaba fijado por ley. ¿Y por qué justo esas cifras, un 20% y un 33%? Pues no eran números al azar. Cada uno tenía su lógica. La tasa del 20% para la plata era sobre todo por una cuestión de conveniencia matemática. Su sistema de numeración era de base 60, así que un 20%, que es una quinta parte, facilitaba muchísimo los cálculos a los escribas. En cambio, la tasa de la cebada, un tercio, que es más alta, tenía una razón puramente económica. Pensemos, los préstamos de grano se daban antes de la siembra, cuando la cebada era escasa y cara. Se devolvían después de la cosecha, cuando era abundante y, por tanto, más barata. Así que esa tasa más alta compensaba a quien prestaba por esa pérdida de valor del grano. Y hay un detalle etimológico que es simplemente fascinante, porque nos dice mucho de cómo pensaban. La palabra que usaban en sumerio para interés, mash, también significaba ternero. Un ternero. ¿Qué nos dice esto? Pues que conectaban una idea tan abstracta como es el rendimiento financiero con algo muy tangible, muy real para ellos, la reproducción natural del ganado. La idea era simple: el capital, igual que un rebaño, tiene que crecer. Todo esto nos lleva directamente a los 2 últimos pilares, que además están muy conectados entre sí. Hablamos del papel de una institución central y de la necesidad de un estándar universal. En la sociedad sumeria, las grandes instituciones eran los templos y los palacios. Pero cuidado, no eran solo centros religiosos o de gobierno, eran los auténticos motores de la economía. Pensemos en sus funciones. Actuaban como bancos centrales, donde se guardaban los excedentes de grano y los metales preciosos. Eran los grandes prestamistas, dando créditos de cebada a los agricultores y de plata a los comerciantes. Y por supuesto, lo registraban todo, hasta el último detalle, creando un sistema de contabilidad totalmente centralizado.
Pero su función iba incluso más allá. Al ser ellos quienes aceptaban los pagos de las deudas en cebada y plata y siempre a unos tipos fijos, eran ellos quienes daban a estos productos un valor estable, un valor que todo el mundo aceptaba. Eran, en definitiva, los garantes de la integridad de todo el sistema. ¿Cómo? Pues regulando los pesos y las medidas y estableciendo los primeros marcos legales, como el famoso código de Urnamu, que aportaban transparencia y justicia al sistema. Y esta idea de la estandarización fue absolutamente crucial. Un ciclo de plata tenía que pesar y valer exactamente lo mismo en la gran ciudad de Ur que para un comerciante en medio de una ruta hacia Anatolia. Esto creó un lenguaje económico común para todos, y eso, claro, reduce muchísimo los costes de hacer negocios. No era solo un detalle técnico, para nada. Fue, por así decirlo, el software que permitió que todo el hardware de la economía funcionara a gran escala. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos estas 4 piezas, estos 4 pilares? Pues lo que obtenemos es el increíble legado de la infraestructura conceptual que nos dejaron los sumerios. Porque lo más importante es entender que estas innovaciones no funcionaron por separado. El registro, el contrato, la institución central y el estándar universal, todo formaba un sistema perfectamente interconectado. Y juntos, todos a la vez, crearon las condiciones necesarias para que, mucho después, aparecieran los mercados de capitales. Permitieron pasar de una economía basada en la confianza personal a una basada en registros abstractos y en el cálculo racional. Y el resultado de todo este sistema fue, la verdad, asombroso. Al tener este lenguaje económico común, las redes comerciales de los sumerios se expandieron muchísimo más allá de Mesopotamia. Gracias a la financiación de los templos y con la seguridad de los contratos escritos, sus mercaderes llegaron hasta Anatolia para buscar plata o incluso hasta el Valle del Indo. Estaban creando, sin saberlo, un precursor de las finanzas globales e interconectadas que tenemos hoy. Y aquí llegamos a la gran conclusión de todo esto. Los sumerios no inventaron la bolsa, claro que no. Inventaron algo mucho más fundamental. Crearon el sistema operativo de las finanzas. La transparencia que da la contabilidad, la seguridad de los contratos, la regulación de una institución y el valor estandarizado, esa es la lógica, el código base sobre el que se construye absolutamente todo el sistema financiero moderno. Es increíble pensarlo. Las herramientas han cambiado, por supuesto. Hemos pasado de las tablillas de arcilla a los algoritmos de blockchain. Pero el plano, la idea conceptual que se escribió por primera vez hace 5.000 años, sigue ahí, intacto. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si esta lógica fundamental ha sobrevivido durante milenios, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza y el futuro de nuestras propias innovaciones financieras?